Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos de la pausa, concretamente del libro Pausa, no eres una lista de tareas pendientes de Robert Poynton. Es un libro que nos invita a salir del piloto automático en lugar de querer tener más tiempo en nuestra vida, a crear más vida en nuestro tiempo y en lugar de trabajar más, trabajar de forma más inteligente. Es un libro cortito, son unas 130 páginas, 7 capítulos más el epílogo. Y el autor es británico, vive en España, en un pueblo pequeño, rural, y pasa mucho tiempo en Oxford, pues es miembro asociado de la Escuela de Negocios Said de la Universidad de Oxford. Su trabajo ahí es práctico y no académico. Diseña y dirige programas de educación ejecutiva, ayudando a líderes senior a entender y trabajar con cambios complejos a través de un método lúdico que desarrolló a partir del teatro de improvisación. De hecho, tiene otro libro sobre la improvisación y además organiza retiros de lectura, que a mí es algo que ya me fascinó y que ya quiero probar. ¿Por qué hablar de la pausa? En nuestra sociedad generalmente cada vez más buscamos esa idea de productividad, de ser cada vez más eficientes, de producir más, de hacer más, de ser más rápidos, ir a toda velocidad, más y más y más. Como que en cierto modo quisiésemos parecernos a las máquinas, cuando no somos máquinas y somos seres humanos. Em, Esto nos lleva a ese ritmo vertiginoso del que hemos hablado en otros episodios del podcast y a un estrés constante. Y muchas veces, de cada vez más, de hecho, se habla del burnout, el famoso burnout, que es cuando ya tu cuerpo colapsa y te dice no puedo más. Aquí el autor nos dice que el burnout, en cierto modo, es como una reacción sana ante una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque el cuerpo te obliga a parar ahí, ¿no? Ya te dice, no, para porque esto no está yendo bien. De lo contrario, tú seguirías y seguirías hasta a lo mejor llegar a tener consecuencias mucho más graves. Entonces, tenemos en general esa idea de que está muy bien visto ser ocupados y está mal visto, pues no hacer nada o hacer esta pausa. Se relaciona con procrastinación, con ser vagos. Y tenemos que entender que la pausa es algo intrínseco de la vida misma y es muy necesaria no solo para el descanso, sino también para trabajar bien. Y que al final somos seres humanos y la productividad es una parte de nuestra vida, es una capa, pero hay muchas más aparte de esa. De ahí que hoy vamos a hablar de la pausa. ¿Y qué es una pausa? Imagínate por un momento ir en coche con el pie todo el rato en el acelerador, sin levantarlo de ahí. ¿Realmente podrías conducir? O imagínate querer producir música teniendo el dedo sobre una tecla sin levantarlo de ahí. ¿Qué se escucharía? Se escucharía el mismo sonido todo el rato. La pausa es un no hacer para hacer otra cosa. Es como un interruptor entre dos actividades. Es un espacio, un intervalo de tiempo que permite que suceda otra cosa. Eso es en realidad la pausa. Y pues muy sabido que en la música es muy necesaria y en cualquier otra cosa, en la vida también, porque con el trabajar, cuando estamos en este modo de producir, estamos, digamos, muy enfocados en utilizar solo una de nuestras inteligencias. Y cuando pausamos, eso permite que podamos acceder a otro tipo de inteligencias que tienen que ver más con el subconsciente, con la creatividad. Típico ejemplo, estás en un bloqueo creativo o en el trabajo que estás buscando una solución y no te sale y no te sale y no te sale y cuanto más te empeñas en encontrar esa solución, menos te sale. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Pues parar, pausar, salir a dar un paseo, hablar con una persona sobre algo que a lo mejor nada tiene que ver. Al volver, te viene la solución, porque la pausa es lo que tiene. Ya de por sí es potente, es poderosa. em, no tienes que hacer mucho más que simplemente pausar para darle permiso a que tu mente pueda acceder a estas otras inteligencias y buscar la solución por ti. Y no es no hacer nada, porque la nada no existe y no es posible. Incluso cuando estamos meditando ocurren cosas, cuando dormimos ocurren cosas.
pero digamos que es ese espacio que es tan necesario para que luego ocurran otras cosas. El autor nos cuenta que en el teatro de improvisación se diferencia entre la actividad y la acción. La actividad es todo lo que está ocurriendo en el escenario, el ruido, y la acción es lo que interrumpe, lo que genera un impacto, lo que marca la diferencia. Y esto es lo que hace una pausa. Y la pausa tiene una gran aplicabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Si lo pensamos, por ejemplo, hablar en público, en la importancia de saber hacer una pausa y hacerla en el momento oportuno para que el mensaje llegue, para generar ese impacto buscado en el público. En ortografía, por ejemplo, no es lo mismo decir no vengo todo seguido que decir no, coma, vengo. Nos cambia todo el sentido de la frase. Podemos decir que la pausa tiene que ver más con el ritmo que con la velocidad y más con el momento que con el tiempo, porque el tiempo es relativo. Al final no transcurre igual una hora en una reunión aburrida, que nos parece una eternidad, que una hora con una persona que nos gusta, que parece que el tiempo vuela, ¿no? Decimos, se me pasa el tiempo volando contigo. Por tanto, hay que entender que la pausa no tiene por qué ser muy larga, no estamos hablando siempre de un año sabático para que tenga un impacto grande y significativo en nosotros. El espacio, por ejemplo, del que nos habla Viktor Frankl, que nos dice entre el estímulo y la respuesta existe un espacio donde reside nuestra libertad, ¿verdad? Porque cuando percibimos un estímulo de fuera, por ejemplo, alguien nos dice algo, antes de responder podemos tomarnos este breve intervalo de tiempo para sentir cómo estamos por dentro y decidir cómo queremos responder a este estímulo. Ahí es donde reside nuestra libertad. Vamos a hablar ahora de qué maneras podemos crear estos breves espacios de tiempo y buscar de forma deliberada la pausa en nuestro día a día, que son un poco los consejos que nos da el autor en el libro. En un monasterio zen, la puerta que lleva a la sala de meditación no llega hasta abajo. Está en este espacio, hay una barra de madera que tienes que superar para poder entrar. Y esto es intencional, te obliga a pensar durante un segundo cómo entras en esa sala. Entonces, esto lo podemos aplicar a nuestra vida, por ejemplo, antes de entrar en una reunión, en una conversación, lo que sea, pues pensar, contar hasta uno. Y ahí no podemos poner la excusa de que no tenemos un segundo, ¿verdad? O sea, que no tenemos ese tiempo para pensar hasta uno. El simple hecho de acordarte de que tienes que contar hasta uno es acordarte de hacer esta pausa breve. Y contar hasta uno, es generar un poco ese hábito de buscar la pausa de forma deliberada. Yo aquí también lo que recomiendo es en el tema de las reuniones dejar por lo menos un minuto de tiempo entre reuniones y pensar cómo estoy, ¿no? Hacer este análisis, ese escaneo corporal de cómo estoy, no solo físicamente, sino emocionalmente, qué emociones se mueven en mí y pensar en los objetivos de esa reunión, cuál es mi intención, con qué quiero salir al final de la reunión, qué nos queremos llevar. Esto ayuda a que las reuniones sean muchísimo más productivas que ir saltando de reunión en reunión, con esa mente de mono, como solemos decir, saltando de rama en rama. Y al final estás en la actividad, lo que hemos dicho, ¿no? Estás en el hacer y dices, estoy muy ocupado todo el tiempo, pero realmente has sido productivo, realmente esa reunión ha servido para salir con la solución que tú esperabas. Entonces, buscar esa pausa deliberadamente nos puede ser muy útil para realmente ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Y ya no solo eso, aparte de todos los beneficios que nos aporta de estar conectados con nuestro cuerpo, saber en qué estado emocional entramos, incluso de detectar señales corporales de dolencias físicas, o las emociones que nos hablan de algún conflicto, ¿no? Podría ser interno, con otra persona, algo donde tenemos que poner la atención porque a lo mejor necesita ser resuelto. Vale, por otro lado, antes de salir del trabajo, hacer un check-out. ¿Qué significa esto? Dedicar unos 15 minutos o el tiempo que te sea posible de reflexionar sobre cómo me ha ido al día, qué he logrado hoy, qué problemas he tenido.
dónde tengo que poner foco mañana, cuáles son mis prioridades, qué reuniones tengo. Eso nos permite irnos muchísimo más tranquilos de ese lugar para luego, sea que estemos con nuestra familia, con nuestros amigos, nos permitirá hacer este cierre de dejo aquí todo lo que está relacionado con el trabajo para poder estar presente con mis seres queridos fuera del trabajo. Y antes de entrar en casa, muy importante, poner la intención de, de que vamos a ver a nuestros seres queridos, de darles un abrazo, un beso, de agradecer el simple hecho de que están ahí, algo que muchas veces damos por sentado. Em, ¿Qué tal importante, no? Porque muchas veces entramos en casa y es como esto y lo otro y todavía tenemos la mente pensando en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer mañana y no nos permitimos estar presentes y valorar de verdad esos pequeños momentos que al final es la vida misma, ¿no? La vida es una cadena de momentos. Entonces, si nos perdemos estos momentos presentes, es como si nos estuviéramos perdiendo la vida. Por tanto, antes de entrar en casa, tomarnos ese breve espacio de tiempo para pensar en poner la intención de qué manera voy a llegar, voy a dar un abrazo, un beso a mis seres queridos, voy a estar agradecida por tenerlos en mi vida. Entonces ya esto genera un gran cambio y marca la diferencia. Llevar un diario o hacer journaling, del que también se habla bastante hoy en día, es otra forma de crear esa pausa. Y para las personas a las que no les gusta escribir, podría ser dibujar. Pero es ese momento que también conecta más con esa parte más creativa nuestra y aunque parezca mentira, nos sirve muchísimo para ser más resolutivos luego. Caminar, esta parte me encanta, porque él nos dice que no solo sacamos a pasear a nuestro perro, sino que el perro nos saca a pasear a nosotros. Y yo me sentí muy identificada con esto porque yo precisamente por eso quería tener un perro, porque aparte de que me gusta pasear y caminar, sabía que no siempre me iba a apetecer, además que me parece como más solitario y más aburrido. Y tener un perro es como, pues ya tienes la obligación de hacerlo, entonces no hay excusas. Y ese momento luego siempre se agradece porque es ese momento de crear una pausa, ¿no? Por mucho que tengas que hacer esto y lo otro en casa y las tareas y demás, sabes que tienes que sacar a pasear al perro. Entonces es como una pausa obligada que sabes que vas a tener en tu día. Y es genial esto. Bueno, se puede hacer sin perro, obviamente. El paseo muchas veces nos ayuda a ordenar las ideas, a llegar a soluciones, a reflexionar sobre nuestra vida, de cómo vamos, cómo estamos, qué tal esta área de mi vida o la otra, etcétera. Respirar, algo de lo que hemos hablado también en este podcast, la respiración consciente es la forma más rápida de conectar con el momento presente, de generar una pausa muy breve y de conectar con nuestro cuerpo, ¿verdad? De poner la atención en, como hemos dicho antes, cómo estamos físicamente, emocionalmente. La respiración es una herramienta también muy potente. Y una idea que me gustó mucho, que me tengo que aplicar más a mí, que soy de las personas que se repiten todo el rato, no me da la vida, no tengo tiempo, y esto es un error porque sabemos de la importancia del diálogo interno y cómo este influye en nuestra actitud. Entonces, el autor nos sugiere, porque dice, yo siempre que tengo mucha ansiedad, me repito como un mantra, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Es que el simple hecho de decirlo ya me da como cierta tranquilidad, ¿verdad? Pensar que hay tiempo para todo nos permite estar presentes en lo que estoy haciendo ahora, porque ya lo he priorizado, sé que es importante y se tiene que hacer, y cuando tenga que pasar a lo siguiente ya estaré ahí, pero que hay tiempo para todo. Es importante también cómo nos hablamos. Y sabemos que pausar es incómodo e impopular
Muchas veces encontraremos mil excusas para no hacer una pausa, pero como hemos dicho, muy necesario. Y de hecho, el autor nos dice que el tiempo libre, la pausa en la vida laboral puede ser la cosa más poderosa. Personas muy exitosas, millonarios, se toman un año sabático, por ejemplo, y lo hacen de forma estratégica para luego precisamente mantener ese éxito en su vida. El autor nos dice los superocupados son los nuevos vagos, porque en cierto modo es una forma de no enfrentarse a algo, ¿no? Cuando tú estás constantemente en la actividad. Y a mí me viene esa imagen de ir en autopista todo el rato y a lo mejor sí que es la vía más rápida, pero realmente queremos en la vida siempre ir rápido. No es precisamente eso la riqueza de la vida, de las paradas, de las experiencias. De hecho, el autor nos comparte que no recuerda exactamente en qué viaje, pero precisamente porque no eligió ir por la autopista y escogieron el camino más largo, gracias a ello conoció a su mujer. Y yo creo que en la vida se trata de eso, al final, los encuentros, las personas, las vivencias, las experiencias. No se trata de simplemente ir más rápido, porque la vida es, como hemos dicho, una cadena de momentos, am, que si nos los perdemos al final es como si nos estuviéramos perdiendo la vida. Bueno, otras maneras de hacer pausa. En la semana, por ejemplo, podría ser un día de estar en la naturaleza, de detox digital, sin móvil, sin pantallas. Durante el año, pues son estos momentos cuando planificamos nuestras vacaciones. Durante el mes son estas escapaditas de fin de semana. E incluso pues esos momentos, esas pausas más largas que podría ser un año sabático para viajar o para estar en un lugar en la naturaleza. Aquí el autor nos dice que el lugar importa mucho porque el tiempo no transcurre igual en todas partes. Sabemos que hay lugares que son más rurales, más como que el tiempo parece que se ha detenido ahí, donde a lo mejor la tecnología y la innovación no están tan presentes. Y cambiar y estar en estos lugares nos permite ese cambio de ritmo y nos permite hacer esta pausa para que luego pues ocurra un cambio en nuestra vida. Otra forma también sería prestar de otras culturas algunos rituales, como por ejemplo el ritual de tomarte un té, como podría ser la costumbre española que es la sobremesa, ¿no? El tiempo que se pasa después de la comida, pues tomándote un café, seguir charlando con las personas o incluso la siesta que se suele hacer después de comer. Se pueden ir prestando esos rituales y costumbres de otras culturas y también nos dice que es muy importante el lugar, sobre todo en los eventos estos de retiro, digamos que el lugar es lo más importante, ¿no? Porque si tú estás en un lugar muy idílico, de naturaleza, que es como más pausado, pues sí que afecta muchísimo. Pero bueno, que no siempre tiene que ser muy alejado, a veces es buscar ese sitio dentro de tu ciudad, como podría ser un parque simplemente donde pues te permite hacer ese cambio de ritmo, ir a la biblioteca, ¿no? Es buscar estos lugares donde encuentras esa pausa, ese cambio de ritmo. La última idea y la más interesante para mí tiene que ver con cómo podemos organizar nuestro calendario de una manera que no sea tan plana y tan unidimensional y aburrida, que básicamente consiste en listar nuestras tareas y colocarlas en unas franjas de tiempo. La propuesta es la siguiente: asignarle un color a cada categoría de las diferentes actividades que hacemos o tareas que tenemos en nuestra vida. Por tanto, podemos tener una categoría de ello que sé, trabajo, familia, deporte, cada uno tendrá las suyas, pero aquí lo interesante es que luego con este sistema de colores en nuestro calendario podemos ver en un día cómo es ese equilibrio de actividades, en una semana, en un mes, en un año incluso. Otra manera que él prestó de otros autores tiene que ver con la respiración y es dividir esas actividades en dos tipos, las de inhalar y las de exhalar. Las de inhalar serían todas aquellas que tienen que ver con todo aquello que nos nutre,
que nos proporciona ese descanso, que nos ayuda a recargar la pila, ¿no? Como puede ser, para cada uno será diferente, pero puede ser pasear, leer, lo que sea, ¿no? Y en exhalar pondremos todas aquellas que tienen que ver más con la actividad, con producir, con hacer. Y de esta manera también podemos ver cómo está distribuido nuestro día o nuestro tiempo, ¿no? Si tenemos suficiente de inhalar y suficiente de exhalar, cómo está repartido ese tiempo. Y otra manera sería con el sistema binario de ceros y unos, donde el cero, digamos que serían esas actividades que tienen que ver más con la pausa, con el descanso, con crear espacio, y los unos tienen que ver más con esos momentos ajetreados de velocidad. Entonces, se trata de, por ejemplo, si coges un día tuyo, de decir, vale, pues esta mañana cuando me he tomado el café, que es un momento para mí de espacio, de reflexión, ah, de, descansar, de reflexionar sobre mi vida, pues representaría un cero o varios. Esto es subjetivo, le pondrías tantos ceros como para ti haya tenido ese efecto de descanso, de espacio, de espacio nutritivo para ti. Y pues luego dices, pues luego he tenido esta llamada y esta otra y le vas añadiendo los unos que tú consideres y al final del día tendrás como una línea de ceros y de unos donde puedes ver en qué momentos del día has tenido como más velocidad, has estado más ajetreado, ajetreada y en qué momentos has tenido estos momentos de espacio, de descanso, de pausa. ¿Por qué esto puede ser interesante? Porque nos permite tomar conciencia de cómo tenemos distribuido nuestro tiempo. Y para poder hacer un cambio en nuestra vida, primero tenemos que tomar conciencia. Yo no puedo cambiar de sitio mi taza si primero no soy consciente de dónde la tengo, ¿verdad? Entonces es una forma de tomar conciencia de cómo está mi vida ahora mismo para saber si aquí donde en mi día hay muchos unos, lo que me ayudaría es tener un poco más de espacio, un poco más de tiempo. O a lo mejor este año he tenido un montón de ceros y lo que necesito es más de lo otro. Es cuestión de tomar conciencia para luego poder hacer cambios. Para cerrar el episodio de hoy, quiero resaltar la idea de que no somos monomentales. Es una idea de la que hemos hablado en otro episodio del libro No hay partes malas. Aquí el autor nos dice lo mismo, que tenemos estas diferentes mentes o diferentes tipos de inteligencia, como quieras llamarlo. Y en nuestra sociedad le damos mucho valor a esa parte racional, analítica, resolutiva, y sin embargo no valoramos tanto esas otras inteligencias que tienen que ver más con la imaginación, la creatividad, ese lado más artístico que tenemos, pero que son igual de importantes que la otra. Y si nosotros nos limitamos al uso de solo esa parte más analítica nuestra, en cierto modo nos estamos limitando a experimentar la vida de una manera mucho más plena, con más dimensiones. Por tanto, me gustaría cerrar el episodio con un párrafo que es un poco largo, pero me parece muy interesante, que dice así: si eres un martillo, el mundo te parecerá clavos. Si siempre estás en actitud de solucionar problemas, todo te parecerá un problema. Y aquí es donde entra en juego la pausa. Es el antídoto a la dominante y simplista idea de la actividad sin descanso. La pausa actúa como un interruptor que te da acceso a otros aspectos de tu naturaleza, a esas otras mentes. Igual que la levadura levanta el pan, la pausa aligera y enriquece nuestra vivencia. Nos permite pensar de otra forma, usar otras cualidades mentales, la imaginación, la emoción, la asociación, la intuición, la contemplación. Aporta intensidad de sentimientos, nos ayuda a percibir el todo además de las partes, da importancia a las relaciones y no solo a los objetos, y nos invita a apreciar además de analizar. La pausa deshace el efecto aplanador que la tecnología tiene sobre el tiempo y le devuelve cierta profundidad. Es recreacional, nos da la oportunidad de observar nuestro estado de ánimo, no la agenda. La pausa es un portal a través del que se puede acceder a otras capas de tiempo que no se pueden reducir una a otra. Lo puede hacer en un momento
o a lo largo de un periodo más largo. Me gustaría hacerte esta pregunta de qué manera puedes diseñar y planificar pausas en tu día, en tu semana, en tu mes, en tu año y en tu vida. Nos leemos pronto.